último momento. Y la información que tenemos para compartir con la audiencia del Destape tiene que ver con las reuniones que está llevando a cabo, lo que sucedió hace un ratito con la CGT, pero esto es una revelación exclusiva. La CGT está tramitando por lo bajo y en reserva su propio proyecto de reforma laboral. Ustedes saben que el gobierno envió a través del DNU 70/23 una reforma laboral decididamente drástica, muy lesiva para los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, que barría por completo con el contenido de la ley de contrato de trabajo y la dejaba prácticamente como letra muerta. Y entendiendo que eso era un límite infranqueable, la CGT se presentó ante la justicia, logró detener el capítulo cuarto, el capítulo laboral de esta reforma contenida en el DNU 70/23, pero se mantuvo en negociaciones. ¿Con quiénes? Con sectores de la oposición. ¿Qué incluye esta negociación con los sectores de la oposición? Una iniciativa que han planteado de manera, de nuevo, muy reservada, lo estamos comentando aquí en exclusiva por primera vez, con la oposición para decir, ya que el gobierno está porfiado en llevar adelante una reforma laboral, qué mejor que consensuar nosotros entre los sectores más tradicionales de la CGT por un lado, los bloques opositores, ahí deberíamos incluir Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, el bloque a donde están Miguel Pichetto y otros sectores, en algunos casos del peronismo, en algunos casos del radicalismo, la propia UCR, el socialismo, todos esos bloques están involucrados con técnicos y asesores, básicamente el equipo legal que tiene la CGT, en una negociación para llevar adelante un proyecto común de reforma laboral. Cuando le preguntemos no te van a decir que es un proyecto de la CGT, pero sí sabemos, y vamos a ver muy pronto, la semana que viene para más datos, que va a haber un proyecto surgido de la oposición que va a contar con el visto bueno de la CGT. ¿Qué contiene esta iniciativa? Algunos de los puntos que la propia CGT ya había conversado con Guillermo Francos, el ministro del Interior, antes de la asunción de Javier Milei, y que se consideraban como la reforma posible para la CGT. Por supuesto, lo que después termina plasmando La Libertad Avanza en el decreto, en el DNU 70/23, barrió con todas las expectativas, dinamitó todos los puentes, y la CGT de alguna manera lo que hace es retoma la cuerda, vuelve a esa negociación original y dice con estos bloques de la oposición, bueno, ¿en qué puntos podemos avanzar? Punto número 1. ¿Se puede avanzar para la CGT, por lo menos para los sectores mayoritarios, en la constitución optativa de fondos de cese laboral distintos de la indemnización frecuente en la legislación argentina? ¿Qué significa esto? Así como en la Unión Obrera de la Construcción, los operarios que trabajan de manera temporaria, es decir, trabajan involucrados con una obra que comienza, llega a su término y después hasta que no empieza la siguiente obra están con labores discontinuadas, está previsto por la legislación y dentro de un estatuto especial que esos trabajadores tienen un cese al cual las empresas del sector van aportando todos los meses para generar una indemnización que les permita tener un sustento en el mientras tanto. Lo que quiere hacer la CGT es que esto pueda pactarse libremente en convenios colectivos de trabajo. Esto también figuraba en el DNU 70/23. En eso el gobierno va a estar de acuerdo. Por supuesto que va a estar de acuerdo, a punto tal, Fer, que el gremio de comercio ya estaba muy avanzado con las cámaras patronales de la actividad, me refiero a la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Mediana Empresa, UDECA, si mal no recuerdo se llama la otra cámara, con la posibilidad de que los trabajadores mercantiles pudieran contar con este fondo de cese laboral. Son fondos de cese que son muy controversiales en algunos aspectos, en actividades propias de la estacionalidad como la construcción pueden comprenderse, pero en el caso del comercio es una actividad continua, es decir, hay que ver, ahí hay que estar muy atentos de quién maneja ese fondo de cese. Porque en líneas generales se lo piensa como un fondo que pueden administrar de manera conjunta el sindicato y la Cámara. Hay empresarios que dicen, no, si yo voy a ser el que pone para ese fondo de cese, yo soy el que lo quiere administrar porque son fondos que tienen que ver con
plata de las empresas. Eso es una discusión abierta, pero sí está claro que el gremio de comercio junto con las cámaras ya tienen resuelto avanzar en esa línea y solo están esperando una decisión de gobierno o una señal normativa que les permita hacerlo, como podría ser este proyecto. Gastronómicos es el otro gremio que también quiere avanzar sobre la constitución de fondos de cese laboral. ¿A dónde sirven también estos fondos de cese? Y por eso gremios como comercio y gastronómicos lo quieren. A donde hay mucha irregularidad, mucha precarización, ¿no? Claro. Mucho trabajo a medio término, empleados que se desempeñan todo el día para una empresa pero les pagan media jornada. Todos esos sectores dicen, bueno, es mejor que tengan un fondo de cese que algo les dé al final de cada contrato y de alguna manera eso genere una flexibilidad a la hora del despido, a que no tengan nada si cierra la empresa. Bueno, son debates que se empiezan a abrir ahora y que vamos a estar muy atentos con esta iniciativa que de nuevo está trabajando a esta hora la CGT en su plano técnico con bloques de la oposición. Y atención con este dato, la semana que viene estos abogados de la CGT que están trabajando con el Congreso le van a llevar a la mesa chica de la Central Obrera el resultado de esta negociación para ver si finalmente va a ver la luz una iniciativa parlamentaria. El otro tópico sobre el cual hay bastantes puntos de acuerdo entre legisladores y dirigentes sindicales, incluso algunos de los que no están participando en esta negociación, como el gremio de camioneros, también están de acuerdo con este punto. La eliminación, la supresión de buena parte de las multas que se les imponen a los empleadores por irregularidades a la hora de la registración de los trabajadores. Vos sabés que la ley de contrato de trabajo estipula indemnizaciones a un costo, pero que si vos inscribiste fuera de término, inscribiste, no sé, trabajaste con una persona durante un periodo y le inscribiste más tarde, por ese periodo se genera una multa que a veces puede duplicar el monto indemnizatorio. ¿Qué se busca? ¿Qué buscaba el legislador cuando ponía este tipo de multas? Bueno, propender a que la registración sea en el momento que corresponde, que se registre al trabajador por la tarea que realizaba y no por otra. Es decir, que sea la formalización laboral en todos los términos y desde el principio de la relación laboral, no que sea a destiempo y en forma irregular. Bueno, hay consenso, creación o no, en muchos sectores de empleadores, por supuesto, de la política y también del sindicalismo en que hay que reducir algunas de estas multas porque en líneas generales se entiende que mejoran más la situación de algunos abogados laboralistas que de los trabajadores. O que en todo caso, y esto es un razonamiento que está muy presente en los dirigentes de los gremios llamados los gordos, que dicen, eso en todo caso tiene más que ver con beneficiar al derecho individual y no al derecho colectivo. ¿En qué se preocupan los dirigentes de estos grandes gremios? Los grandes gremios dicen, nos tenemos que ser fuertes en la legislación colectiva y no tanto en la legislación individual. Por eso la indemnización es un tema menor, porque atañe a cada trabajador en su vínculo con un empresario en el momento que finaliza esta relación. No tiene que ver con el gremio. El gremio se preocupa y vela, en teoría, por la forma de llevar el contrato durante la gestión laboral, no al término de esa gestión. Esos dos ejes son el corazón de lo que podría ser, llamémosle, un proyecto de modernización laboral. Por supuesto, nadie va a decir de sus protagonistas que es una reforma laboral en los términos en los que habitualmente lo conocemos, que son con quita de derechos colectivos individuales, con supresión de prerrogativas, con limitación del derecho de huelga, como se planteaba en el DNU, con quitas en las estructuras de financiamiento de los gremios, como también planteaba el DNU. Bueno, todo eso está ausente, pero sí hay que decir que hay en marcha un proyecto de reforma laboral, de modernización de las normas del trabajo, que la están gestionando en conjunto la CGT en el plano técnico, con el aval, por supuesto, de la mesa chica de esta Central Obrera. Habrá que ver qué dice al respecto, por ejemplo, Pablo Moyano, que no está participando en estas negociaciones. Habrá que ver qué dice la Unión Obrera Metalúrgica, que también está al margen. Ahí hay otros gremios, ¿eh? Ahí están Sanidad de Héctor Daer, ahí está la propia UOCRA de Gerardo Martínez, ahí está Comercio, sin lugar a dudas, de Armando Cavalieri y sus representantes legales que llevan adelante esta negociación. Es una negociación en curso, insisto, la semana que viene va a ser clave porque va a ser el momento donde este grupo de abogados lleva sus conclusiones a la mesa chica de la CGT en el medio de un contexto donde también se está hablando de posibles medidas, de movilizaciones. La idea de un paro entiendo que es muy lejana todavía,
Ya el paro considera la CGT que se hizo el 24 de enero y hasta que suceda algo, vayan a saber de qué volumen, no va a estar como herramienta de presión ahí presente. Sí, probablemente vaya a haber una movilización muy fuerte el 1 de mayo, pero en el medio de todo esto se va a colar más temprano que tarde, y lo estamos adelantando en exclusiva aquí en el Destape, la negociación por una reforma laboral de un volumen muy distinto de la que plantea el gobierno, pero que seguramente va a generar mucha controversia. Lo vamos a seguir tratando en adelante y vamos a ir publicando alguna información al respecto. Será, entonces, hablas de reducción de multas, no eliminación de las multas. Claro. Porque en el DNU eliminaba directamente las multas. Sí, a ver, básicamente el texto del DNU, y viene muy a cuento la pregunta y te la agradezco, Fer, el texto del DNU era una invitación lisa y llana para no formalizar trabajadores. ¿Por qué? Porque al eliminar todas las multas por mala registración, lo que les estaba diciendo implícitamente el DNU a los empleadores era: ¿para qué vas a escribir a un trabajador si al fin y al cabo, el día que lo eches, el tipo te va a hacer un juicio, pero no va a tener ninguna multa para aplicar? Es decir, el juicio que te haga el tipo no le va a generar ningún beneficio económico. Era una invitación a tomar gente en negro. Claro. Tomá gente irregular, no hay ningún problema, no tenés ningún drama. Bueno, hay una discusión abierta sobre el volumen de estas multas, sobre el volumen de las sanciones, sobre a quién terminan beneficiando, y esa es una discusión que te digo que tiene un componente que me hiciste acordar que es muy importante. ¿Por qué para muchos gremios de la CGT es fundamental la eliminación de alguna de las multas? Porque muchos de los gremios de la CGT también son empleadores en sus obras sociales. Entonces, hay muchas de las multas que perjudican a los gremios porque los profesionales de la salud, por ejemplo, que trabajan para esas obras sociales, muchas veces terminan enjuiciándolas, y el pago que tienen que hacer las obras sociales, es decir, los sindicatos de esas multas, terminan agravándose por estas sanciones. Por eso es muy interesante lo que me preguntás, porque me trae a la memoria varios de los datos de esta negociación que está en curso y que, insisto, me parece que va a generar mucha controversia en las próximas horas. Me acuerdo cuando hablaron Rodolfo Daer y Andrés Rodríguez en la AmCham, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Héctor Daer, dije Rodolfo. Sí. Héctor Daer es el hermano. Héctor Daer y Andrés Rodríguez en la AmCham, que hablaron, que dijeron que ellos estaban muy abiertos a discutir una reforma laboral. Andrés Rodríguez fue taxativo, dijo: nosotros ya teníamos avanzados varios puntos. Bueno, esos son los puntos que ahora están en discusión. La CGT quiere hacer pesar aquella conversación que habían tenido con Guillermo Francos, uno de los, por supuesto lo hemos charlado acá, políticos más desautorizados por el propio presidente una y otra vez. Pero la CGT dice: nosotros no nos negamos a hablar de modernización del trabajo, nosotros queremos hablar, y por eso van a llevar como bandera esta reforma en la medida que se termine de consensuar y cuyo texto final podremos ir viendo en los próximos días. Estamos viendo de conseguir el texto acordado, así que en cualquier momento podremos charlarlo en este programa y en otros espacios del Destape, seguramente, para tener la información en exclusiva.